oye, bueno, adelante, pues siéntese, que ahora me van a estar molestando cada ratico. No, profesor, porque usted dijo una palabra ahí que pagano, profesor. Y está metiéndose con un poco de gente, con el Papa. Profesor. ¿Y qué es eso, profesor? Y también habló de no sé qué, de Jonás. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, siéntese y vamos a decirle que ya yo le hablé de Jonás un poquito. Pero vamos a esta segunda parte que hay que mencionarlo en el sentido en que lo envían a unos pueblos paganos. ¿Y qué tiene eso que ver, profesor, con lo que vamos a ver hoy? Que usted va a hablar que del pacto histórico. Usted va a hablar que del pacto y estas cosas y del pagano. ¿Dónde proviene eso, profesor? Bueno, estamos hablando del capitalismo. El capitalismo se entiende por el acto de comprar y pagar. Se produce una mercancía, se paga, pero la corrupción y la inmoralidad en el hombre, la corrupción política, la corrupción en armas, la corrupción del tráfico de armas, los que se enriquecen con la muerte, el caballo de la muerte, el apocalíptico, el caballo del hambre apocalíptico, el caballo de esto y el caballo del otro y el caballo rebuznero del burro mocho. Hombre, es el requinto eléctrico, sí, es el requinto eléctrico. Bueno, yo quiero decirle que esto no es nada extraño para un hombre como el profesor Ferreira. Sí, porque la gente, profesor, dice que usted no joda, profesor, que es raro, profesor. Bueno, pueden decir lo que sea, yo le estoy enseñando en literofilosofía, le voy a enseñar lo que es el pacto. Y le voy a enseñar el pacto histórico. Y le voy a enseñar, ¿qué es esto? Resulta que la palabra pacto, para que haya un pacto es necesario que se unan 2, 3, 4, 5. En un nuevo pacto 6, etcétera, pero deben de haber testigos. Aquí el testigo en Colombia ha sido la historia. Y la historia ha hecho que nazca un pacto. Pero eso es ahora en el 2000 y pico. Después de una danza, después de una catástrofe moral, económica, en que muchas grandes familias honorables se ven envueltas en cuestiones de corrupción, en cuestiones de... y no solamente en Colombia, en el mundo. Y por eso nace en el mundo un pacto y nace en Colombia el pacto histórico. Pero esto de pacto, que profesor, ya le dije que se necesitan muchos y también testigos. Y esto es bíblico porque tiene que ver con el paganismo y tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con el paganismo donde mandaron a Jonás. ¿Se acuerdan del pacto y que la iglesia, el Estado, Leviatán, el diablo, que le dicen el Leviatán, y que no era más que un pescado? Sí, profesor, eso fue la clase para nada, pero que eso es paganismo. Entonces usted dice que lo mandaron paganismo. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, el paganismo aquí en las clases mías, en literofilosofía, de Eddie Muriel, de Robinson Ferreira, no es más que una palabra que proviene del verbo pagar. ¿Recuerdan ustedes que nace la banca allá en el templo? Cuando se van usted por su pecadillo, una palomita, una tierrelita, por su pecadón, un carnerito, una ovejita, y por su gran pecado un toro, una vaca, había que sacrificársela a un Dios. Y entonces esa platica la metían en la cajita de embolar, o sea que tenían en el Paseo Bolívar los emboladores que tenían una puertecita abajo, una ventanita, y ahí metían la plata. O sea, pagaban por el pecado y su limpieza, metían la plata ahí, de ahí viene la palabra banco, porque era una banca donde se sentaban los judíos al lado y lado del templo y vendían lo que iban a vender para que limpiase el pecado de las gentes. Y así esta palabra pagar se convierte en paganismo. Y nace la banca, y nace la compraventa. Pagar quiere decir que es dar a alguien lo que se le debe, pero también es costear. Costeo mi pecado, costeo mi cuestión, costeo mi camisa, costeo mi mujer, costeo esto y costeo lo otro. Es corresponder. Cuando tú correspondes el afecto a alguien con cariño y con amor porque te da cariño y amor, quiere decir que le estás pagando con la misma moneda. Es algo, y para eso pagar
con cariño algo, todo con cariño, pero también se paga venganza por venganza, y es lo que en la antigua ley, un poquito antes de Moisés, llamado el Código Hammurabi, se pagaba ojo por ojo, diente por diente, venganza por venganza, y esto lo tenían por costumbre y lo tienen por costumbre los pueblos monoteístas. Y los pueblos monoteístas como el Islam y el monoteísmo judío dicen que los que están fuera del monoteísmo son pueblos paganos, y el cristianismo le llama pagano a todas otras cosas que están fuera del cristianismo, pero excluye y no mete a estos islámicos y a los judíos como porque son monoteístas, y de allá proviene las profecías que se deben cumplir precisamente en esos pueblos. Porque este libro negro fue hecho de judíos para judíos. Por lo tanto, nace la controversia entre Leviatán, el estado de Jove, y la iglesia. No puede, en una época dominó al Estado, ahora el Estado domina a la iglesia. Y así vamos en esos pactos históricos. Pero bíblicamente, cuando hablamos, ya ves de dónde viene ese Jonás que habla de paganismo, y dónde viene pagar y tal, porque usted tiene que pagar por unos zapatos. Está el capitalismo corrupto de una nación que anglosajona, que ya está en decadencia, y han nacido nuevos pactos. Pero así también nació un pacto. Así también nació el primer pacto, que fue el pacto edénico. Nace una promesa. Esa promesa te está diciendo a ti que sigue cabalgando una fuerza, un ser, un ente que llamaban único, y ahí viene el monoteísmo, que significa único, solo, que hace un pacto en una parte con unos seres y da una promesa, y de esa promesa, ese pacto se va aplicando poco a poco en la palabra. Cuando los pactos siempre incluían a dos o más partes, podían ser unilaterales. Ojo, pactos unilaterales. Pero en lo que solo una de las partes tenía la responsabilidad de cumplir los términos, o bilaterales, en los que ambas partes tenían términos que cumplir. Entonces entra lo unilateral, lo bilateral, y sigue cabalgando con la famosa ventanita de la compra y venta de pecado, que es de donde nace la palabra banco, la banca internacional, mundial. Por lo tanto, había muchas formas de rectificar un pacto. A menudo se invocaba a un ser todopoderoso que forma parte del monoteísmo, Islam, el islamismo, el monoteísmo judío, el mismo cristianismo lo relaciona a todos con un solo Dios, y nace el pacto de aquella promesa. Después de pasar dentro de la cuestión edénica, como se registra en Génesis 3:15, donde Dios le dice y declaró proféticamente su propósito en el jardín de Edén, en presencia de unos seres llamados Adán y Eva, y la serpiente, que no es más que el Estado, según los filósofos, y que en otros le llaman Satanás. Por lo tanto, el pacto viene y pasa y trasciende con Noé. Aquí se hace un pacto nuevo. No es todavía el pacto histórico colombiano, no es el pacto histórico mundial que se detiene en estos momentos con el nacimiento de unos BRICS, sino que el Dios hace un pacto con este individuo llamado Noé, de quien se viene a representar la familia, y que representa también a su familia en relación con el propósito de ese Dios de salvaguardar la vida humana. Y al salvaguardar la vida humana y animal, y destruir el mundo inicuo de aquel día y de aquellos días, como lo dice en allá el Génesis, lo dice Segunda de Pedro, y lo dice una cantidad de cosas que usted mismo lea de la primera letra hasta la última, de 72 libros, de 66 de los otros. Usted puede darse cuenta que realmente no necesita decir Génesis 6, 17, 21, Segunda de Pedro 3, 5, y no léasela toda de la primera para que pueda tener base. Noé tuvo sus hijos cuando ya eran mayor de 500 años, ojo. Y luego nace el pacto del arco iris, ojo.
el pacto del arco iris se hizo entre un Dios y toda carne. Aquí no nos interesa si hay un momento en que el arco iris no existe, sino que es una relación de las gotas de agua. Al pegarle el sol después que llueve, se forma un arco iris, que eso existía desde el principio del mundo. Por lo tanto, no hay un momento en que Dios hace ese arco iris para decirle a Noé que no acabaría la tierra con más agua, pero no lo eximie de que la acabe con candela. Y por lo tanto, ya el arco iris existía, sino que después que llueve sale, porque es un fenómeno óptico. Ojo a la jugada para meternos un poquito más acá al mundo actual. Por lo tanto, cuando ya pasamos a que ese pacto del arco iris, viene entonces el pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham, donde ya se le entrega una platica después de una guerra, y después de sacar mondongo y sacar hígado y cortar cabeza, Abraham le da un 10% a un hombre llamado Melquisedec, que está en un pueblito, está ya metido en Galapa, en una casucha, cuando Galapa era unos cuantos indiecitos ahí, y entonces él tenía que pasar por ahí. El sacerdote que estaba ahí se estaba muriendo de hambre, y dice: no, tienes que dejarme todo lo que trae. Déjame de tu vacada el 10%, déjame de los escudos tanto, que yo también necesito, me vienen a atacar y yo necesito tener unos escudos. Y era sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pacto se le llamó el pacto abrámico. Al parecer, el pacto con Abraham entró en vigor cuando Abraham cruzó el Éufrates. O sea, cuando pasó de allá de las partes donde estaba, que se encuentra lo que se conoció como Urs y Us de los caldeos, que es de Urs, allá para acá había que pasar el Éufrates, y él pasó, y ahí nace ese pacto abrámico, que te daré todo, que no sé qué. Pero también surge más tarde, 400 a 500 años, el pacto de la ley, que son los famosos 10 mandamientos. Y con ese pacto de la ley entra un Dios llamado Jehová, y la nación de Israel natural de aquellas épocas celebró el tercer mes después de salir de Egipto. En el año 1513 a la era cristiana. Antes de esa era cristiana, se encuentra en el Éxodo, que es lo que relaciona ahí el Éxodo y vaina, y el misterio de que se abrió el Mar Rojo, que el otro, que pito y flauta. Pero llega un momento en que se quedó sin sentido y anticuada la ley de Moisés. Llega un momento en que la ley de Moisés ya no es cumplida por ninguno, ni Raimundo, ni todo el mundo, y menos por el pueblo de sierva, del pueblo de servidumbre, del pueblo que siempre ese Dios le dijo: te recogeré como la gallina su polluelo, pero que al mismo tiempo te entregaré a tus enemigos cada vez que me desobedezca. Entonces, ¿qué pasa? En que en ese sentido se queda anticuada la ley de Moisés. Entonces es necesario recordar aquel pacto del paraíso con Leviatán, con el submarino, con el pez que nadaba las aguas del mar grande, hoy en día Mediterráneo. De allá para acá y de aquí para allá, que queda ya más o menos en todo, comienza en todo lo que es el sur de Europa, entre España, Portugal, todas esas vainas, esos países bajos de Escandinavia y de los mares de Francia. Y ese pacto se queda anticuado, y sin embargo este pacto de la ley, que queda anticuado en cierto sentido, cuando Dios el Todopoderoso anunció por medio de profetas, entre eso está Jeremías, que haría un nuevo pacto. Ojo, un nuevo pacto. En Colombia dice que el nuevo pacto histórico, pero aquel era un nuevo pacto que tiene 2000 años y es un nuevo pacto que todavía ninguno ha podido tampoco cumplir, porque es difícil ser un verdadero cristiano. Entonces aquí entra el monoteísmo cristiano, que dice que paganos son los otros monoteístas, llamado Islam y llamado el pueblo judío, que también de ahí es donde se desprende el judaísmo, y del judaísmo el cristianismo y el islamismo, y tienen entonces representación sobre la base de la muerte en sacrificio de un corderito llamado Cristo. Y este pacto es un madero
o es una cruz de tormento, como dice Colosenses 2:14, y lo sustituyó el nuevo pacto hebreo 7:12, 9:15 y Hechos 2:1-4, donde en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se encuentra la palabra comunista. Y esa palabra comunista es cuando se refiere a lo común. Pero el mundo todavía no ha podido llegar allá porque se contiene y se mantiene en la banquita de pagar por pecados, ya sea con una bomba atómica, tienes que pagar tus pecados, o sea, con una bomba nuclear, como hoy en día estamos a punto, o sea, hasta que Dios utilice la bomba de hidrógeno o la de nitrógeno y acabe toda la especie humana y toda la especie animal. Por lo tanto, este pacto todavía se mantiene y lo hace con la tribu de Leví, cuando hizo un pacto con la tribu de Leví entre las cosas que tenía que ponerse aparte a toda la tribu para la organización del servicio del tabernáculo. Hasta ahí iban esos pactos de la ley, hasta ahí llegaba el pacto de la ley, pero aparece un pacto con Israel en Moab, y también después del pacto de la tribu de Leví, cuando nace otro pacto para un sacerdocio a la manera de Melquisedec. Por lo tanto, se pasó por el pacto con el rey David, se llega al pacto a la forma de Melquisedec, que se habla de este pacto en el Salmo 110:4, y el escritor bíblico en ese momento de Hebreos lo aplica a Cristo en hebreo. Es un pacto que Dios hace únicamente con Jesucristo. Parece que Jesús se refirió a este pacto cuando hizo el pacto por un reino con sus seguidores, y sus seguidores seguirían siendo el monoteísmo israelita y los pueblos monoteístas. Pero los cristianos también entran al monoteísmo, cuando ellos le dicen que paganos son los judíos y paganos son los islámicos y los otros, porque Jesús es un solo Dios revelado al hombre, donde solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo. Se mantiene la cuestión papal, se mantiene en la tierra este nuevo pacto, que es diferente al pacto histórico de Colombia, hecho también con partidos corruptos políticos y que están en vilo la cuestión económica colombiana. Entonces este nuevo pacto en el siglo VII antes de la era cristiana, donde se profetiza mediante profetas como Jeremías, antes de esa era cristiana, que habría un nuevo pacto, y dijo que no sería como el pacto de la ley que Israel había quebrantado, y que ese pacto sería para siempre. Y así siguió la bandera del cristianismo, con cristianos que no saben qué es cristianismo, ni ninguno es capaz de cumplir el cristianismo, como ninguno fue capaz de cumplir la ley del antiguo Dios, del Antiguo Testamento. Y así nació la palabra Biblia, dos libros, bi significa dos, y biblos, del puerto de Egipto llamado biblos, y de ahí viene la palabra Biblia. Por lo tanto, son dos libros con dos pactos, el antiguo y el nuevo, y por eso en una Biblia tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, y ahí está la palabra pagar por los pecados, y de ahí viene el paganismo, y lo hacían los judíos y lo hacemos nosotros también, pero ahora se va a cobrar con una bomba de hidrógeno y nitrógeno, donde van a pagar hasta las cucarachas. Nos vemos en la próxima.